Desde este mismo mes, todos los jóvenes que cumplen 18 años reciben un cuestionario obligatorio de interés militar. Para julio de 2027, las evaluaciones de aptitud física y mental serán obligatorias para todos. Las organizaciones internacionales han pasado de ser defensores de principios a ser auditores de ideologías. Atacan a Bukele porque su éxito prueba que el globalismo no es necesario para la prosperidad, pero la verdad tiene un peso propio. Un país que no deja salir a sus hombres es una prisión, se llame como se llame. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. 1 de enero de 2026. Una fecha que quedará grabada en la historia de la Unión Europea, no por un avance democrático, sino por un retroceso que muchos creían imposible en el siglo XXI. Entra en vigor en Alemania la Ley de Modernización del Servicio Militar. Bajo el gobierno del canciller Friedrich Merz, se ha establecido una restricción de movimiento sin precedentes en tiempos de paz. A partir de hoy, todos los varones alemanes entre 17 y 45 años tienen prohibido abandonar el país por un periodo superior a 3 meses sin una autorización expresa y oficial del Ministerio de Defensa. Esta medida, confirmada por portavoces oficiales a cadenas internacionales como la BBC, no es un rumor, es una realidad administrativa. El objetivo declarado es garantizar un registro militar fiable ante la posibilidad de una movilización por el conflicto en Europa del Este. El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones legales y administrativas que aún se están definiendo, pero el mensaje es claro. El Estado ha puesto un candado en la frontera para sus propios ciudadanos. Mientras esto sucede en el corazón de Europa, desde San Salvador, el presidente Nayib Bukele ha lanzado un dardo que ha sacudido las redes sociales y las cancillerías internacionales. Bukele ha señalado la paradoja más grande de nuestra era. Mientras los índices internacionales califican a Alemania como una democracia plena y a El Salvador como una dictadura, es la democracia europea la que restringe la salida de sus ciudadanos y los trata como activos de guerra. La contradicción es total. Un país que recupera la seguridad tras décadas de terror es señalado como tiranía, mientras una nación que cierra sus fronteras a sus propios hijos es protegida por la etiqueta del liberalismo internacional. Estamos ante el derrumbe definitivo de las caretas globales. Lo que acaba de ocurrir en Alemania no es un simple ajuste burocrático. Es el acta de propiedad que el Estado liberal globalista acaba de firmar sobre el cuerpo y la libertad de sus ciudadanos. Escuchen bien, porque esto les afecta a todos. Si tienes entre 17 y 45 años y eres alemán, para tu gobierno ya no eres un hombre libre con sueños y proyectos. Ahora eres una pieza de inventario. Eres un recurso estatal que necesita permiso para circular por el planeta. Y aquí es donde entra la maestría comunicativa y la verdad descarnada de Nayib Bukele. Con un solo comentario ha desnudado la arquitectura de la mentira internacional. ¿Cómo es posible que las organizaciones que se rasgan las vestiduras por el estado de excepción en El Salvador, donde se ha devuelto la paz a los ciudadanos encarcelando a criminales sanguinarios, guarden hoy un silencio cómplice? ¿Cómo pueden justificar que Alemania trate a sus jóvenes como ganado de guerra mientras condenan que Bukele limpie las calles de pandilleros? Lo que hoy vamos a revelar es el mecanismo de la democracia de papel. Vamos a analizar cómo los índices de calidad democrática, como Freedom House o la BDEN, se han convertido en herramientas de propaganda geopolítica. Mientras Alemania encierra a sus hombres bajo la excusa de la seguridad nacional, El Salvador libera a su pueblo de las garras de las maras. Pero para las élites de Davos y la burocracia de Bruselas, la libertad real es sospechosa y la coerción estatal con sello europeo es una necesidad democrática. Prepárense porque vamos a entender quiénes son los verdaderos dictadores de este siglo y cómo usan la palabra libertad para construir sus propias prisiones.
Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Para entender la magnitud de este cambio, debemos mirar el marco legal. La base jurídica se encuentra en la Ley de Conscripción de 1956, pero las enmiendas de diciembre de 2025 han transformado su espíritu por completo. Históricamente, la obligación de informar o solicitar permiso para salir del país solo se activaba en el llamado Verteidigungsfall, o Estado de Defensa Nacional. Sin embargo, a partir de este enero de 2026, el gobierno de Merz ha eliminado ese requisito de emergencia. Han convertido una medida excepcional de guerra en una norma operativa cotidiana para más de 15 millones de ciudadanos. El objetivo es alcanzar los 260.000 efectivos activos para el año 2035. Desde este mismo mes, todos los jóvenes que cumplen 18 años reciben un cuestionario obligatorio de interés militar. Para julio de 2027, las evaluaciones de aptitud física y mental serán obligatorias para todos. El Ministerio de Defensa ha sido brutalmente honesto. Estas medidas buscan evitar la evasión preventiva ante un eventual escalamiento del conflicto con Rusia. El canciller Merz busca construir el ejército convencional más poderoso de Europa, revirtiendo de un plumazo décadas de desmilitarización. Fíjense bien en el mecanismo del engaño. Nos dicen que esto es modernización, pero en realidad es una regresión al control estatal más absoluto. Estamos hablando de Alemania, el supuesto faro de los derechos humanos. ¿Y qué están haciendo? Están enjaulando a su población productiva. Si eres un joven alemán con sueños de emprender en Asia o un profesional que quiere buscar mejores horizontes en América, el Estado te pone un grillete administrativo. No te vayas, te dicen, porque eres nuestra propiedad por si decidimos enviarte a una trinchera en el este. Y aquí es donde la hipocresía internacional se vuelve insoportable. Durante años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han bombardeado a El Salvador. Han emitido informes interminables condenando el régimen de excepción. Pero, ¿cuál es el pecado de Bukele? Haber usado la ley para sacar de las calles a 70.000 asesinos que ponían de rodillas a un pueblo. En El Salvador, la restricción de libertad es para el criminal. En Alemania, la restricción de libertad es para el ciudadano honesto que no ha cometido más delito que tener la edad suficiente para empuñar un fusil. Es una inversión moral perversa. Las organizaciones internacionales, esas que se financian con fondos de las mismas potencias que hoy restringen a sus ciudadanos, guardan un silencio sepulcral ante Merz. No hay alertas urgentes por la libertad de movimiento en Berlín. No hay misiones de observación para proteger a los jóvenes alemanes que no quieren aprender a matar. Pero si Bukele construye una cárcel de máxima seguridad para violadores y descuartizadores, entonces el mundo democrático entra en una crisis existencial. La verdad es cruda. El globalismo no tolera la soberanía. Alemania es protegida porque es el brazo ejecutor de una agenda que necesita carné de cañón disponible. Lo que estamos viendo es el nacimiento de una dictadura de guante blanco. La desconexión entre la realidad y los indicadores es fascinante desde un punto de vista técnico. Los índices de calidad democrática, como el de The Economist o Freedom House, se basan en categorías como libertades civiles y funcionamiento del gobierno. En el reporte más reciente, Alemania aparece como una democracia plena, con una puntuación casi perfecta de 8,80 sobre 10. Por el contrario, El Salvador es clasificado como un régimen híbrido, con una puntuación inferior a 5. Sin embargo, el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza explícitamente la libertad de movimiento, una garantía que la nueva ley alemana acaba de suspender de facto para millones de personas. Mientras la CIDH
ha emitido más de 10 comunicados condenatorios contra El Salvador desde 2022. Hasta la fecha no existe ni un solo pronunciamiento formal respecto a la restricción de salida de ciudadanos alemanes. La contradicción factual es innegable. En El Salvador, el Estado restringe derechos procesales a sospechosos de terrorismo tras olas de asesinatos salvajes. En Alemania, el Estado restringe la libre circulación a ciudadanos ejemplares bajo una hipótesis de guerra futura que nadie ha votado. Aquí está la madre de todas las batallas narrativas. Vamos a desmontar este circo de los índices de libertad de una vez por todas. Estos rankings no miden la libertad real de la gente de a pie, miden la obediencia de los gobiernos a la agenda globalista. Es una estafa intelectual. Según estos señores de traje y corbata en Washington, eres libre si tu gobierno te puede prohibir salir del país para usarte como suministro de artillería en una guerra ajena, siempre y cuando tu gobierno sea socio de la OTAN. Pero eres un dictador si limpias tu país de pandilleros para que las madres puedan caminar con sus hijos en el parque sin miedo. ¿Cuál es la verdadera dictadura? La dictadura es diciéndole a un hombre de 30 años con familia y proyectos: usted no puede viajar porque yo soy su dueño y tengo que saber dónde encontrarlo para mandarlo al frente. Eso es el retorno del siervo de la cleva en versión digital. Nayib Bukele ha puesto el dedo en la llaga con su ironía que quema. Su denuncia es la más potente de nuestra era porque en El Salvador la gente ha recuperado el derecho más sagrado, el derecho a la vida. Pero para las ONGs, la vida de los salvadoreños importa menos que el debido proceso de un criminal de la MS-13. Están aterrados porque Bukele ha demostrado que un modelo de orden y autoridad funciona mejor que su burocracia progresista. Por eso necesitan atacar a El Salvador y proteger a Alemania. Necesitan validar que el control estatal en Europa es necesario, mientras que la seguridad en Centroamérica es peligrosa. No se dejen engañar. Lo que pasa en Alemania es un aviso para todo Occidente. El liberalismo que tanto pregonan se acaba en el momento en que sus intereses geopolíticos necesitan tu sangre. Ahí es cuando se quitan la máscara y aparece el rostro de Leviatán. El análisis legal profundo de esta ley de modernización revela una tensión directa con la ley fundamental de la República Federal de Alemania, la Grundgesetz. El artículo 12 establece la base para el servicio obligatorio, pero el artículo 17a permitía restringir la libertad de movimiento solo para militares activos o durante un estado de defensa declarado. La enmienda de Merz rompe este equilibrio al extender la restricción a civiles en tiempos de paz. Crea un limbo jurídico donde 15 millones de hombres son tratados como reservistas activos sin estar siquiera enfilados. Mientras tanto, los datos del mundo real nos dicen otra cosa. El Salvador registra en 2025 la tasa de homicidios más baja de su historia moderna, pasando de 106 por cada 100.000 habitantes a menos de 2. A pesar de estos datos de seguridad personal, los organismos que evalúan el Estado de Derecho mantienen a Alemania en el top 10 global y a El Salvador en posiciones de alerta por autoritarismo. El patrón es claro: las métricas internacionales priorizan la adhesión a estructuras transnacionales sobre la seguridad individual o la libertad real de los ciudadanos. Llegamos al punto de no retorno. La anatomía legal de una nueva servidumbre. El Estado alemán ha decidido que el cuerpo de sus ciudadanos les pertenece por encima del derecho natural a la libertad. ¿Saben por qué Bukele es el enemigo número 1? Porque ha cometido el crimen de demostrar que el orden no necesita permiso de Bruselas. Esto nos lleva a una reflexión moral profunda. En el libro de Samuel se advierte lo que sucede cuando el pueblo pide un rey terrenal. Él tomará a vuestros hijos para fabricar sus armas de guerra. Miles de años después, el Estado moderno está cumpliendo la profecía en el corazón de Europa. La verdadera dictadura no es la que encarcela delincuentes para proteger a la familia, es la que encarcela a la familia para proteger los intereses del Estado. El Salvador es hoy un faro de libertad real que se siente en las calles. Alemania se está convirtiendo en un laboratorio de control social donde la democracia es solo el nombre de la obediencia. Las organizaciones internacionales han pasado de ser defensores de principios a ser auditores de ideologías.
Atacan a Bukele porque su éxito prueba que el globalismo no es necesario para la prosperidad, pero la verdad tiene un peso propio. Un país que no deja salir a sus hombres es una prisión. Se llame como se llame. Es hora de despertar. La libertad no se mide en una oficina con aire acondicionado, sino en la soberanía de una nación que se atreve a decir no a las agendas de control. Nos quieren dóciles y disponibles para sus guerras, pero el espíritu humano no se deja encadenar. Bukele no solo está salvando a El Salvador, está desnudando la hipocresía de un sistema que prefiere una Europa de esclavos bajo permisos que una América Latina de hombres libres con orden. Sigamos firmes en la defensa de la vida y la soberanía. No permitan que le vendan servidumbre con etiqueta de democracia. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo si permitimos que el Estado sea el dueño de nuestros pasos? ¿Es esta la libertad que nos prometieron? ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.